Gràcies. Molt bé. Benvinguts. Ja sabeu que hem canviat una mica l'horari per necessitats acadèmiques i passem la paraula al degà de la Facultat de Farmàcia, que com sempre ens acompanya avui. Moltes gràcies, bona tarda a totes i a tots i benvinguts novament a aquesta sessió de les tertúlies del professor Salazar. No sé si es diuen així exactament, no? Tertúlies del professor Salazar, no? Del vell professor, com ell es diu i com segueix dient i com el coneixem molts. Bé, ja sé que porteu moltes edicions d'aquestes tertúlies i que normalment, doncs, vull dir, jo feia el possible per ser en la sessió, diguéssim, d'abans de Nadal. Avui no podré acompanyar-vos més tard perquè les dates són les que són i les agendes cada cop no és que siguin complicades, sinó que són frenètiques i a les 8 tinc que estar en un altre lloc. Però bueno, aquí estic amb el meu compromís d'estar un cop més, diguéssim, en aquestes tertúlies. És una activitat acadèmica, i per tant és una activitat de la que la facultat en sent orgullosa i que cada cop més s'ha d'estendre a altres àmbits de la facultat. I per tant aquesta activitat, fer aquestes tertúlies és també fer universitat i per tant ser universitat és el que hem de ser tots en aquests moments i en l'UB. Hi ha moltes novetats ja, molt recents, i l'any que ve encara serà més, però és que a l'arribar he vist aquí que posa, per una banda posa tertúlies, Facultat de Farmàcia, i per l'altra posa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. No, no. Precisament, doncs, l'aprovació de l'Estatut i els canvis que hi haurà en la universitat pot ser que tornem a ser, o que tornin a ser, Facultat de Farmàcia i no Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, però és que m'ha xocat veure-ho precisament aquí. Bueno, per tant, caldrà doncs, treballar-hi i a veure si s'arriba a l'acord que s'arribi. Dit això, doncs, sé que cada cop més els temes que tracteu són no tan sols interessants, sinó puntals. Avui em parlen de biòpsia líquida i, per tant, doncs, això representa també un valor afegit al que són aquestes tertúlies i aquesta activitat, torno a dir, una activitat acadèmica. Per tant, doncs, felicitar a l'Encarna, felicitar els organitzadors en general de les tertúlies del professor Salazar. Avui no està amb nosaltres, prego que li dongueu el meu, diguéssim, record i reconeixement, com sempre he fet cada any, i desitjo, doncs, que gaudiu d'aquesta tertúlia i de totes les edicions posteriors i que l'any que ve seguiu amb el mateix interès, amb la mateixa il·lusió, amb el mateix ànim, perquè així és com fem avançar la facultat i fem avançar la universitat. Gràcies. No puc, repeteixo, acompanyar-vos com he fet la dels darrers anys, però estic amb tots vosaltres i amb el que són les cèl·lules i, per descomptat, amb el vell professor, que també va ser meu. Moltes gràcies. Gràcies per fer-nos un forat a l'agenda i no passa res. Fins l'any que ve, no? Sí. Vale. L'any que ve ja no seré degà, però bueno. Ai, bueno, era la... Però seré igualment. Seré igualment. Gràcies. Genial, gràcies. Pots presentar-te, Iris? Vale, doncs ara el Rafa ens presentarà a la ponent d'avui, que és la Iris Faul. I res, breument, i ja li passarem de seguida la paraula a la Iris. Bueno, bienvenidos. Aprovecho las palabras de Joan Cabrasa, del decano, para decir que estamos en el 20 aniversario de las tertulias. Llevamos 20 años haciendo estas tertulias, a 4 por año más o menos, pues sobre las 80. O sea que creo que es la 82, de hecho, esta. Así que Iris, bueno, hay que dar las gracias a Iris Fauy, que es médico, una de las expertas en el tema de biopsia líquida. Ya no trabaja en la empresa en que estaba, ahora está en SynLab, pero ha aceptado seguir con una ponencia que le propusimos. Esto se hace con tiempo, hace un año y pico que le dijimos de dar la charla, o sea, para que veáis que... Y se aceptan temas. Hemos preguntado a Iris si las preguntas al final, en medio,
no tiene problema, interrumpís. Los que estáis conectados, que he visto que hay unos cuantos también, si hay algo, por favor, interrumpid y Iris estará encantada de contestar. Iris, gracias por hacernos un hueco también en tu agenda, que sabemos que has estado viajando mucho, y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme, más todavía sabiendo que es la edición número 20, que es un número redondo y especial. Realmente también de agradecer la presencia porque a 18 de diciembre, con las agendas frenéticas, cenas, comidas y el tráfico tal como está en Barcelona, pues es un éxito. Muchas gracias a Ramón Salazar, hijo, y a Rafa por invitarme. De hecho, Ramón podría hablar mucho mejor del tema que yo, pero hemos tenido la suerte de trabajar muchos años juntos y la verdad es que es un privilegio estar aquí. También me han comentado, ¿no? Es un tema muy médico. Bueno, yo creo que es un tema médico, pero también muy divulgativo hoy en día y además está directamente vinculado con un gran número de fármacos que se están desarrollando hoy en día, porque hay muy poquitos que se den sin un biomarcador o sin estudiar la biología, ¿no? O sea, yo veo una vinculación muy clara. La idea es que sea una tertulia, por eso, por favor, me interrumpen cuando quieran o si no al final, pero encantada de recibir preguntas y de que sea interactivo. Yo creo que mejor me pongo de pie. No sé, ¿se me oye bien así o no llega? El micro me pongo... No, me pongo aquí. Así, va perfecto. Sí, perfecto. Vale, se me oye bien, ¿no? Perfecto. ¿Me oyen bien así? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, hablaré en castellano porque me han comentado que a veces hay ponentes también de Sudamérica, por si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, conflictos de interés. Ahora, como ha dicho Rafa, soy empleada de SYNLAB. SYNLAB está en muchos ámbitos de diagnóstico, entre ellos la oncología, el cáncer, pero he estado 20 años trabajando solamente en tema de diagnóstico de biopsia líquida. Y como conflicto, realmente no es un conflicto, pero creo que me vincula muchísimo al tema de forma emocional. Es que soy médico, intentamos curar a los pacientes y además hija de un padre que ha fallecido de un cáncer de páncreas y de amigos muy cercanos que han sufrido la enfermedad. Y pienso que eso también le da un punto de vista diferente cuando te dedicas a este ámbito. Bueno, biopsia líquida. Hemos comentado con Ramón y Rafa de tener un enfoque en cuáles son las aplicaciones clínicas, ¿no? Que es lo que nos interesa, no tanto la investigación, sino cómo se utiliza hoy en día y por qué se utiliza. ¿Por qué? Porque la necesitamos. ¿Cuál es la utilidad clínica en la actualidad? ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones futuras, que ya vemos bastante cercanas? Y un poco a modo de resumen, las conclusiones para llevarse a casa, ¿no? Porque información, como se pueden imaginar, hay muchísima. Y esto, bueno, es un ejemplo. He oído que ayer en La Vanguardia, yo no estaba aquí, pero también había una página sobre biopsia líquida, porque acaba de tener lugar el Congreso Mundial de Cáncer de Mama en Estados Unidos, acabamos de tener la maratón contra el cáncer. Es un tema que en prensa divulgativa está muy en la actualidad y que por lo tanto pues tiene un cierto interés entender, aunque no te dediques a ello. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué necesitamos biopsia líquida en oncología? Si pensamos en las cifras, el impacto del cáncer, pues a nivel mundial, en el año 2022, son los datos más recientes que hay, internacionales, más o menos hubo 19 millones de casos nuevos de cáncer. En España, 300.000 pacientes. Unos 10 millones de personas fallecieron por cáncer, en España unas 115.000. Pero lo más impactante quizás es que las estimaciones son que en el año 2050 tengamos más de 30 millones de nuevos casos de cáncer, con más de 18 millones de fallecimientos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo.
Y aquí la medicina, la farmacia, la biología tienen que trabajar de la mano. ¿Cuál es el proceso habitual hoy en día si alguien tiene síntomas o va a un programa de screening y se ve una lesión sospechosa o hay síntomas sospechosos? El médico te explora, pedirá una serie de pruebas de laboratorio, seguramente también de imagen, y ves una lesión sospechosa, lo habitual es que se pida una biopsia o que se intente analizar ese tejido para luego, con toda la información, hacer un diagnóstico y decidir un tratamiento. ¿Qué pasa con esta biopsia de tejido? Más o menos un promedio del 5 al 20% de las biopsias o del tejido que obtenemos no es informativo. No es informativo porque la calidad no es buena, porque no es suficiente, pueden haber muchos motivos. Es un proceso invasivo, te tienen que meter en un quirófano, en un sitio, a veces con anestesia, a veces sin, es un tema complicado. Salvo que sea en la piel, normalmente es invasivo. Pueden haber dificultades de acceso, si es muy interior, a lo mejor no se llega bien. Hay pacientes que toman medicación y que están pues tienen una contraindicación para someterse a una biopsia invasiva. Y además, pues por eso hay posibles complicaciones, ¿no? Pueden haber hemorragias, pueden haber infecciones, no es fácil. ¿Y por qué necesitamos ver este tejido? Pues primero tenemos que hacer una confirmación, ¿no?, sobre el tejido, sobre la anatomía, de que eso realmente es maligno y no es otra cosa. Y luego, porque hoy en día miramos la biología, miramos el perfil molecular. ¿Por qué miramos el perfil molecular? Y esto es farmacia, ¿eh? Pues porque desde hace muchos años tenemos múltiples fármacos en cáncer que van contra una diana terapéutica, contra una mutación o una alteración concreta, algo biológico que tienen esas células y que nos permiten de forma mucho más selectiva, que quimioterapia, por ejemplo, atacar esas células malignas, porque tienen un diferencial. Como ven, desde el año 98 se han desarrollado muchísimas, ya no me han cabido las demás, pero solo va en aumento. Por lo tanto, si no miramos si hay alteraciones, todos estos fármacos en principio no los podríamos dar. Van contra dianas concretas. Hay que mirar si esas dianas están en el tumor. Pero ¿qué pasa con los tumores? Hemos dicho, ¿no? Vamos a intentar obtener una biopsia, pero los tumores no son lesiones homogéneas y da igual donde pinche si es que pincho la lesión. Tengo heterogeneidad. Una lesión en sí misma es heterogénea. Si el paciente presenta diferentes lesiones, son heterogéneas entre sí. Y si ya miramos diferentes pacientes, aunque tengan un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, además hay heterogeneidad entre pacientes. ¿Cómo voy a decidir el tratamiento? No es fácil. Y hemos visto que obtener el tejido a veces es difícil, o encima a lo mejor lo obtengo, pero no es representativo de lo que está generando el crecimiento de esas lesiones. Por lo tanto, sería ideal, en los casos en los que no hay tejido, no lo obtengo o no representa lo que está pasando, que pueda obtener la información biológica de otra manera. Y esta otra manera es lo que se llama biopsia líquida. Se pensó, bueno, pues si no puedo acceder al tejido, ¿qué es algo a lo que podemos acceder fácilmente? La sangre periférica, por ejemplo, la saliva, la orina, el líquido que tenemos en el abdomen. Todo esto son líquidos. Cuando se habla de biopsia líquida, en realidad no es una biopsia como la del tejido, pero sí es una obtención de material. Dentro de todos estos líquidos que tenemos en el cuerpo, lo que más se ha analizado por facilidad de acceso y por ser universal es la sangre. Entonces, cuando la gente en prensa habla de biopsia líquida, normalmente hace referencia a la sangre. Puede ser otra, pero normalmente a la sangre. Y la idea es encontrar pequeños fragmentos de ese tumor en esa sangre y analizar la biología. La sangre y el ctDNA, que es el DNA tumoral circulante, la información genética del tumor que circula en la sangre, son lo que más se ha analizado a fecha de hoy y lo que más validación presenta. ¿Cuáles son las potenciales ventajas, pero también desventajas de obtener esta información a través de la biopsia líquida? Ventajas, lógicamente, una extracción de sangre periférica, como cuando me hago un hemograma de control, es mucho menos invasiva que una biopsia de pulmón o de páncreas o de hígado.
es mucho más fácil de organizar. Una enfermera, una TS, no tengo que ir a un quirófano, etc. Me cubre la heterogeneidad tumoral. La sangre es un filtro de todo lo que pasa por el cuerpo. Da igual si voy a una lesión concreta o no. En realidad, si tengo algo que va circulando, recogerá toda la información. La puedo repetir tantas veces como quiera. Si la enfermedad cambia y evoluciona, puedo ir tomando muestras. No puedo estar metiendo a un paciente cada 3 meses en una biopsia invasiva para ver qué pasa con el tumor. Y el procedimiento como tal, la punción, es mucho más económica que entrar en un quirófano. Otra cosa es el análisis. Y el resultado normalmente es mucho más rápido, porque la puedo pedir y al momento se extrae la sangre. ¿Cuáles son las potenciales desventajas? Y digo potenciales porque aquí dependerá mucho de qué tecnología utilicemos y cómo la utilicemos. Pues que si imaginamos en sangre circulan muchas cosas, las células que mueren habitualmente, mucho material circula por la sangre, no solamente pequeños fragmentos del tumor. Es decir, que si tengo un tumor que libera muy poquita cantidad a la sangre, encontrar eso, pues a lo mejor es complicado y a lo mejor no lo detecto. Esto es tecnológicamente complicado. Según donde esté localizada, por ejemplo, si solo estoy en ganglios linfáticos, eso está muy encapsulado. Que nos libere material a la sangre puede ser complicado. Hay diferentes situaciones, lo veremos luego, que la utilidad clínica todavía no se ha demostrado. Es decir, si lo hago en este momento de la enfermedad, ¿me sirve o no me sirve? Ahora veremos los escenarios. Luego hay lo que se llama el CHIP o hematopoiesis clonal. Nuestras células de la sangre se reproducen. A medida que aumenta la edad, hay mucha más producción de estas células hematopoyéticas y a veces nos pueden engañar y parecer mutaciones del tumor, pero no lo son. Hay que saber filtrarlo y no siempre es fácil. La tecnología de análisis como tal, como es muy reciente y todavía no se utiliza a tan gran escala como otras, ha sido muy cara de desarrollar y todavía cada test individual pues, puede ser más caro que otros procedimientos diagnósticos. Y luego, si obtengo un resultado negativo, es decir, no encuentro fragmentos del tumor, no significa que no esté, puede ser que sea un falso negativo, pues porque no soy capaz de detectarlo o hay poquita cantidad. ¿Y cómo ha evolucionado la biopsia líquida? Pues ahora oímos mucho sobre esto, pero en realidad se conoce o se ha observado desde hace más de 150 años, cuando se empezaron a observar células del tumor circulando en sangre, que no es DNA tumoral, sino células enteras. Ha ido evolucionando y, como pueden ver con las flechas en rojo, en el 2013 la FDA, agencia americana, aprobó por primera vez una plataforma para buscar células del tumor circulantes en sangre que tenían un valor pronóstico, y se han ido aprobando otros test, los más recientes en el año 2020-2021, para uso ya en práctica clínica en cánceres avanzados. Es decir, mucha historia, pero realmente utilidad para clínica es bastante reciente. Y todo nace en realidad de la observación en embarazadas, donde se mira el DNA fetal en sangre materna. Lo que pasa que en el caso del embarazo, más o menos un 10% del DNA total circulante en la sangre es del feto. Cuando hablamos de cáncer es menos del 1%, por lo tanto, más difícil de detectar. Es la aguja en el pajar. Si pensamos todo lo que circula por la sangre, pues encontrar estos pequeños fragmentos de tumor es encontrar la aguja en el pajar. Y una vez la encontramos, la analizamos. Muy importante que tecnológicamente se demuestre que lo que estoy analizando es del tumor, porque vamos a tomar decisiones terapéuticas junto con otros elementos. De aquí, ¿no? Tenemos una necesidad, el tejido solo no nos ayuda, tenemos que obtener el perfil molecular, tenemos necesidad de la biopsia líquida, pero ¿cómo llega al paciente? Y todo este proceso es muy largo y los médicos en la sala lo sabemos y lógicamente importante por lo que implica, pero desde la necesidad clínica lo primero que se hace es se desarrolla una tecnología, hay que validarla, hay que validar que analíticamente estamos midiendo lo que decimos que medimos. Luego hay que validar clínicamente que concuerda si lo comparamos, por ejemplo, con lo que encontramos en tejido, pero luego hay que demostrar la utilidad clínica. Es decir, esa información que yo obtengo es interesante o realmente me va a permitir
manejar al paciente de una forma diferente. Y esa es la utilidad clínica. Si es interesante de saber, pero no me va a cambiar mi decisión terapéutica, es muy difícil que llegue a ser reembolsado por un sistema de salud, porque realmente no me da un valor diferencial en la toma de decisiones. Cuando consigo demostrar la utilidad clínica, en un escenario ideal, pasa a ser incluido en guías clínicas, y de las guías es cuando los sistemas de salud se plantean el reembolso. Entre medio, ahora también se está añadiendo demostrar la coste-eficacia, que lo complica todo un poco más, pero los recursos son limitados o son finitos y realmente hay que ver cómo se dedican, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones actuales o cuál es la utilidad clínica hoy? Si como paciente voy a un hospital público en Cataluña, pues con un tumor sólido, ¿cómo se maneja la biopsia líquida? Potencialmente, si hablo de sangre, pues podría pensar en todas las etapas del tumor, en el screening en la población sana, ¿no? Detecto pronto, si lo puedo detectar pronto sería perfecto. Al diagnóstico, hemos visto, cuando no hay tejido o como complemento. En estadios iniciales, hemos visto que es un factor pronóstico, que decide si tengo que dar tratamiento o no después, identificar si hay respuesta cuando me dan tratamiento antes de la cirugía, o monitorizar si el cáncer aparece, ¿no? Hipotéticamente en sangre puedo mirar todo esto. Y donde está demostrada la utilidad clínica, hay reembolso para varios tumores en Cataluña y a nivel europeo, internacional, se está utilizando más, es en la enfermedad avanzada, para identificar estas alteraciones o biomarcadores o mutaciones que hemos dicho, para las que tengo fármacos específicos. Como factor pronóstico, si hay mucha cantidad, normalmente la enfermedad está más avanzada que si hay poquita cantidad. Puedo monitorizar la respuesta al tratamiento. Si al principio tengo mucha cantidad, doy el fármaco y esa cantidad disminuye, es un marcador directo de respuesta al tratamiento. Cubro la heterogeneidad porque me detectará alteraciones en cualquiera de las lesiones. Y en el momento en el que aparece un mecanismo de resistencia puedo ver cuál es, porque miro mutaciones, y enseguida puedo ver también si aumenta esta cantidad de DNA tumoral en la sangre. Hoy en día, en enfermedad avanzada, en verde, está en guías clínicas americanas y europeas. Está indicado en cualquier tipo de tumor. Está reembolsado para cualquier tipo de tumor en Estados Unidos y está reembolsado para algunos tipos de tumor y algunas situaciones clínicas en Europa, incluido Cataluña. En estadios iniciales, cuando voy a tratar al paciente con intención curativa, elimino cirugía, elimino el cáncer, todavía no está en guías clínicas. Hay múltiples ensayos clínicos en marcha. En cáncer colorectal es donde tenemos la máxima información. Sabemos que tiene valor pronóstico. Si yo opero a un paciente y al cabo de 2 semanas encuentro señal, encuentro DNA tumoral en sangre, sé que queda enfermedad residual. Eso es pronóstico y está directamente relacionado. Pero no sabemos bien cómo tratar al paciente si lo detecto. Todavía no tenemos las herramientas más adecuadas. Screening en la población sana. No tengo nada y voy a mi médico de cabecera a una revisión anual. Para hacer screening no está en guías clínicas. Hay muchos ensayos clínicos en marcha. En cáncer colorectal es donde tenemos la máxima información, pero hay dudas clínicas importantes que luego plantearé. ¿Y cómo se ha demostrado esta utilidad clínica de biopsia líquida en enfermedad avanzada? Cuando el cáncer es metastásico o está diseminado, tengo muchas lesiones en el cuerpo. Unos 10 años de historia, miles de ensayos clínicos a nivel mundial, cientos de miles de pacientes y millones de dólares de inversión o de euros. Por eso, inicialmente estas tecnologías son muy caras cuando entran en utilidad clínica, pero a medida que se utilizan más, la tecnología mejora, se abarata y además el volumen hace que se abarate la producción. Y estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Oncología Médica, la ESMO. Ellos han hecho un diagrama en el que se ve la parte del screening, la parte de tumores iniciales localizados y luego la enfermedad avanzada. Biomarcadores para guiar el tratamiento, monitorizar la respuesta y ver si aparecen mecanismos de resistencia. Y en sangre se ve bastante antes que por imagen.
Hoy habitualmente a los pacientes se les hace un escáner, se les hace una analítica. Se ha demostrado que en sangre la detección de enfermedad puede predecer a la imagen entre 2 y 24 o 36 meses en función del tumor. Por lo tanto, ¿no? Intuitivamente, si puedo detectarlo mucho antes, seguramente podré tratarlo mejor, pero eso hay que demostrarlo. Esto que pone que es VAF o Mutant Allele Fraction, que son las montañitas, es la cantidad de este DNA mutado en sangre. Contra más cantidad hay, peor, a la que responde al tratamiento baja, cuando aparece una resistencia vuelve a subir. Es un reflejo de la carga tumoral. Y lo importante, en resumen, es que en esta enfermedad avanzada tiene valor predictivo, es decir, me permite decidir qué tratamiento dar, y tiene valor pronóstico, más cantidad peor, si trato y responde, baja la cantidad. Es decir, nos permite decidir mejor, complementariamente, el tratamiento a dar. Está en guías, está en las guías europeas, está en las guías americanas, con indicaciones muy similares. Genotipado es este análisis de la biología, ver los biomarcadores, ver las mutaciones en cánceres avanzados. Permite seleccionar las terapias dirigidas. Cuando necesitamos los resultados urgentemente, porque si tengo que organizar la biopsia, el tejido, un marcador detrás de otro, comparado con la extracción, normalmente es mucho más rápido, unos 7 a 10 días comparado con 2 a 4 semanas en función del proceso de la biopsia, o si el tejido no puedo acceder o no está disponible. Las mutaciones en el receptor de estrógenos, en el gen del receptor de estrógenos en cáncer de mama, deben analizarse preferentemente en sangre. Y creo que hay un compañero de Menarini. Esto se ha demostrado en los últimos años, que analizar estas mutaciones concretas en cáncer de mama preferentemente debe hacerse en sangre, porque se detecta más y mejor que en tejido, lo cual es interesante. Las guías americanas son muy similares. Y solo también a título informativo, para que vean el número de biomarcadores que las guías europeas recomiendan analizar. En cáncer de pulmón son 9, en cáncer de mama son 8, en cáncer colorectal son 6. Si en una pequeña muestra de tejido tengo que obtener más y más y más, a veces es difícil, se me acaba, no puedo determinarlo. Y luego tenemos también estos biomarcadores que se llaman agnósticos de tumor, que hoy en día tenemos fármacos dirigidos contra estos biomarcadores, que son útiles independientemente de si es un cáncer de colon, de tiroides, de mama, de pulmón o de cualquier otro origen. Van específicamente contra la biología. Entonces, claro, son 11 a fecha de hoy. Es decir, que en cualquier paciente con un cáncer avanzado, si practico las guías clínicas como son, debería analizar los biomarcadores que tocan para el tumor, más los 11 tumor agnostic, debería analizarlos. Y esta es una publicación en la revista Nature, muy conocida por el actual presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que dice, no, olvidémonos, hoy en día tratamos la biología, tratamos al paciente en concreto, no si es pulmón, si es mama, si es próstata. ¿Por qué tenemos, ¿no?, que repensar un poco cómo clasificamos esta enfermedad? ¿Y con qué tecnología lo hago? Para los que se dediquen a genómica, lo que se recomienda hoy en día en las guías también es la NGS, Next Generation Sequencing, que permite analizar muchos biomarcadores de golpe. Si vamos un biomarcador detrás de otro, necesitamos tecnologías diferentes, pasa más tiempo, necesitamos más tejido, más material. Lo que se recomienda hoy en día es la NGS, nos permite un abanico amplio, pero con bastante sensibilidad o capacidad de detección de esas pequeñas cantidades de DNA de tumor en la sangre. Esto es en la enfermedad avanzada. Hemos demostrado que funciona, está en las guías clínicas. Hay que analizar el tejido y o la sangre, pero hay que analizar la biología antes de tratar a un paciente oncológico con una enfermedad avanzada. Con los medios que se tengan, pero hay que analizarla. ¿Qué pasa en estadios más iniciales? Bulto en la mama, se opera, ¿qué hago con la paciente? ¿Doy quimioterapia? ¿No doy? ¿Doy radioterapia? ¿No doy? Cáncer de colon, estadio inicial, opero, ¿tengo que dar quimio? ¿No la doy? No tenemos herramientas perfectas. Y el segundo punto es el screening en población sana.
Estos son los estadios iniciales, ¿no?, que estaban al otro lado de la gráfica, en los cuales tenemos datos, pero todavía no está recomendado para práctica clínica habitual. ¿Qué pasa? Si en la enfermedad avanzada hemos dicho que es una aguja en el pajar, pues si la lesión, en vez de medir 5 centímetros y tener 5 en el cuerpo, tengo una y mide 1 centímetro, nos podemos imaginar que hay mucha menos cantidad en sangre. La complejidad tecnológica, ¿no? Entonces, en estos estadios más iniciales, más allá de este DNA tumoral circulante, también analizamos lo que es el interruptor del genoma, que es la metilación, que puede estar on y off. Si combinamos ambos elementos, estos patrones de metilación son únicos en cáncer, no los vemos en situación sana. Por lo tanto, cuando combinamos las dos cosas, somos capaces de detectar mejor. Pero el reto está allí, hay poca cantidad. ¿Cómo se puede hipotéticamente usar la biopsia líquida en estos estadios iniciales? Uno, cuando doy tratamiento antes de ir a cirugía para reducir el tamaño del tumor, es la neoadyuvancia antes de operar, por ejemplo, o de radioterapia radical, pues puedo monitorizar si el paciente responde o no. Igual que hemos visto en la enfermedad avanzada que disminuye la cantidad, pues en la neoadyuvancia igual puedo ver si el tumor responde o no. Cuando he operado al paciente, si a las 2 semanas hago una extracción de sangre, en principio puedo mirar si queda material tumoral o no. Y luego, si sigo al paciente en el tiempo, igual que le hago un escáner o una analítica, puedo detectar si hay una recidiva. Y esto puede ser una detección molecular, porque no lo veo en la imagen, no lo veo en el escáner, pero lo puedo detectar en sangre. Todo esto tenemos datos, pero no hemos demostrado todavía la utilidad clínica. Es decir, que la supervivencia libre de enfermedad mejore utilizando esta tecnología. Hemos demostrado que es capaz de detectar, pero luego, ¿qué hacemos con esta información, ¿no? Respuesta a la neoadyuvancia. Se ven las curvas claramente. Si el paciente presenta enfermedad en sangre después del tratamiento neoadyuvante, que es las curvas en rojo, todos los pacientes con señal en sangre de enfermedad recidivan la mayoría. Son diferentes tipos de tumor esto. Si después del tratamiento neoadyuvante, lo mismo. Si detecto señal, la tasa de recidiva es altísima. En cambio, si no detecto DNA tumoral, prácticamente no hay recidiva o es mínima. Y en el seguimiento lo mismo, es decir, hay una clara separación de curvas. Es pronóstico. Si detecto enfermedad es pronóstico. Pero ¿qué hago con ello, no? ¿Puedo tratarlo o no? Detectar la enfermedad mínima residual después de operar. Pues cuando hay tumor hay más cantidad, luego lo saco, ¿qué pasa en el tiempo? Esta es la enfermedad residual que no podemos detectar a fecha de hoy con las herramientas habituales, el escáner o las analíticas que hacemos. Intentar detectarlo antes. Y hay 2 maneras de hacerlo. Y esto en breves también seguro que se leerá en prensa. Unas que se basan en coger un trocito del tumor inicial que saco en quirófano, analizo su genética, miro las alteraciones que tiene y luego sigo estas alteraciones en sangre. La otra es la que directamente saca sangre y no mira el tumor primario. Ambas tienen ventajas y desventajas. La inicial primero necesita que analicemos el tumor, tardamos más en tener el primer resultado y además si este tumor cambia y aparecen nuevas mutaciones que no estaban en el original, esas no las vamos a seguir porque no las hemos secuenciado al principio. El que es agnóstico, el que va directo a la sangre, es mucho menos preciso, pero es más rápido y si el tumor cambia con el tiempo y lo cubre todo, pues no se me escapará nada. Las dos tienen ventajas y desventajas y todos los ensayos clínicos que están en marcha están comparando metodologías que se basan en tumor o que son independientes de tumor para ver cuál funciona mejor. Lo mismo que hemos visto en la neoadyuvancia, lo mismo pasa después de la cirugía. Si después de operar cáncer de pulmón, de colon, de mama, gástrico, si después de operar no hay señal de DNA tumoral circulante, la recidiva o la supervivencia libre de enfermedad es altísima, son las curvas verdes. Si detecto enfermedad, como pueden ver, todos los pacientes recidivan. O sea, esto es una herramienta claramente pronóstica. Sé que algo tengo que hacer con esos pacientes y ahí
la farmacia y el desarrollo de fármacos está jugando un papel clave porque estamos viendo en base a estos pacientes qué biología tienen cuando queda señal para ver si la podemos tratar de forma más eficaz y evitar que pase esta recidiva. Y un ejemplo es el cáncer de colon, donde esta aplicación está más avanzada. En un escenario estándar hoy en día, si tengo un tumor muy pequeñito me lo sacan y ya está. Si es un poquito más grande, me planteo si tengo que dar quimioterapia o no, miro algunos factores clínicos. Si es algo más grande y afecta a ganglios, pues daré quimioterapia después de la cirugía. Y si es un estadio ya diseminado, pues tendré que dar quimioterapia, tratamientos dirigidos, inmunoterapia, depende. Pero ¿qué pasa? En estos estadios iniciales, que opero el tumor y doy quimioterapia o tengo la duda, sé que en el estadio 2 el 70-80% de personas están curadas después de la cirugía. En el estadio 3 la mitad de pacientes están curados con la cirugía, pero no sé quiénes son, no tengo herramientas para detectarlo. En el cáncer de mama pasa algo muy parecido. En estos estadios iniciales, un porcentaje muy alto está curado después de la cirugía, pero no sé quiénes son. Idealmente, si yo pudiese hacer una prueba de sangre a las 2 semanas de la cirugía y ver si queda enfermedad o no queda enfermedad, podría decidir con información sobre el tumor si dar, si no dar tratamiento, porque ya está curado el paciente, o si escalar o dar menos si he dado algo, ¿no? Idealmente podría decidir con mucha más información que esperar a verlo en un escáner o tener síntomas el paciente. Y esto solo es un mapa de los ensayos clínicos abiertos en cáncer de colon a nivel de todo el mundo, en diferentes colores. ¿Por qué? Porque algunos miran si detectando señal doy más tratamiento y el paciente va a ir mejor. En verde, los que si no hay señal doy menos tratamiento y van igual de bien, pero tengo menos toxicidad. En azul, si doy más o menos en función de lo que veo. Y otros que simplemente siguen en el tiempo, ¿no? Y ahora justamente en octubre en el Congreso Europeo se han presentado datos de Australia del Dynamic 3, que fue uno de los primeros, en el que se miraba justamente estos pacientes que no tienen señal en cáncer de colon después de la cirugía, ¿puedo darles menos tratamiento o no darles? ¿Van igual de bien? Bueno, reciben el análisis de sangre basado en tumor. Si es negativo, doy menos tratamiento. Si es positivo, doy más tratamiento en un brazo. Y en el otro, tratamiento estándar. No miro la biopsia líquida. ¿Y qué se ha visto? Que si los pacientes son de bajo riesgo clínicamente con factores que hemos usado toda la vida, prácticamente las curvas son iguales. El tratamiento estándar tenía una supervivencia libre de recidiva del 93% respecto al 91% cuando nos guiábamos por el DNA tumoral circulante. Sin embargo, en los pacientes de alto riesgo, las curvas se separan y el tratamiento estándar tiene mejores resultados que el que se basa guiado en DNA tumoral circulante. Interesante. Si tomo la decisión, en el bajo riesgo más o menos es lo mismo y puedo obviar muchas quimioterapias, pero en el alto riesgo los pacientes van peor. Por eso digo que la utilidad clínica de cómo utilizarlo, esto no significa que la biopsia líquida no funcione. La biopsia líquida detecta o no detecta, pero los fármacos que estamos usando no curan esta enfermedad que queda. Por lo tanto, tiene que ir de la mano el diagnóstico con el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos tratamientos. Demostró que en el bajo riesgo se podía dar mucha menos quimioterapia, menos efectos adversos, pero que en pacientes de riesgo no me funciona bien y no puedo emplearlo todavía como rutina. Por lo tanto, hay que seguir evaluando esta tecnología y cómo usarla. Monitorizar la recidiva precoz. Pues normalmente nosotros hacemos lo que está en rojo, que es el escáner, hacemos analíticas convencionales, pero son capaces de detectar una recidiva cuando hay una cierta cantidad de lesión. Si hay muy poquita, no lo detectan. Y la idea es que con esta biopsia líquida podamos detectar la recidiva antes. Esto es en cuanto a gente que tiene un diagnóstico de cáncer, inicial o tardío,
y lo utilizamos cuando ya sabemos que estamos manejando un paciente. Pero ¿qué hacemos en población sana, ¿no? En screening? Recordemos las cifras. Idealmente deberíamos poder detectar lo antes posible y curar lo antes posible. Si miramos los cánceres que hoy en día en Europa ofrecen programas de screening por los sistemas de salud, son el cáncer colorectal en Europa, el de mama y el de cervix. Más o menos hay 200 millones de adultos candidatos a hacer screening de cáncer colorectal en Europa, unos 80-100 mujeres candidatas a screening de cáncer de mama, 150 millones candidatas a cáncer de screening, y estamos implementando y validando el screening para cáncer de pulmón en fumadores, próstata y gástrico. Estos son programas de screening como se hacen hoy. ¿Qué pasa? Que la adopción es muy bajita. Se ofrecen gratuitamente, seguro que más de uno con más de 50 años ha recibido un sobre del CatSalut a casa para tomar una muestra de heces, o se propone hacer una colonoscopia, la gente no le gusta, no lo hace, no lo lleva. Cáncer de mama hay bastante buena adopción, pero dependiendo del país tampoco es ideal. Cáncer de cervix tampoco. Es decir, hay muchos adultos que pueden tener un cáncer o desarrollar un cáncer, pero no hacen el screening dentro de programas que ya están ofrecidos por nuestros sistemas de salud. ¿Qué pasa? Normalmente es por el tipo de prueba que hay que hacer para hacer este screening. Si pudiésemos mirar esto con una extracción de sangre, seguramente la participación de la población sería mucho más elevada. Definimos la población, ¿no?, de cáncer de screening que puede beneficiarse, miramos diferentes biomarcadores en sangre. Como hay muchísimos datos, los analizará la inteligencia artificial. A partir de aquí diremos quién tiene una señal de cáncer y quién no, pero a partir de aquí hay que decir dónde está este cáncer, porque si yo solo digo hay cáncer, no podemos hacer nada. Tengo que decir en qué tejido o dónde está ubicado. A partir de aquí lo tendré que encontrar y a partir de aquí lo tengo que tratar. Y para que esto se implemente en una población sana y en screening, lo que hay que demostrar es que mejoran los resultados en salud. Si no mejoramos los resultados en salud, hacer todos estos programas de screening no aportan valor a la población general. Porque realmente no nos podemos permitir en un programa de screening que haya muchos falsos positivos, que yo le diga a alguien que tiene un cáncer y no lo tiene, o que haya muchos falsos negativos, que la persona tenga la enfermedad y yo no la detecte. En un programa de screening es muy diferente lo que necesito de sensibilidad y especificidad que lo que es en caso de una enfermedad diagnosticada. Y esto ha llevado a que el desarrollo de pruebas o test de screening en cáncer, que todavía hay menos cantidad y es más difícil de encontrar, pues donde tenemos la evidencia hoy en día es que en cáncer colorectal hay 2 test validados y además aprobados por la FDA en Estados Unidos. Hay un tercero en proceso porque se ha demostrado que tiene bastante buena sensibilidad para detectar el cáncer de colon y que más gente está dispuesta a hacerse una analítica de sangre que recoger heces en casa o hacer una colonoscopia. Y hay múltiples estudios en marcha que miran muchos tumores. Los 3 más conocidos son los que ponen la diapositiva, de 3 diferentes compañías americanas. Miran diferentes elementos en la sangre de este tumor, analizan los primeros 2, más de 50 tumores. Los primeros 2 se venden como test de laboratorio en Estados Unidos y una persona privada los puede comprar. No están comercializados en Europa. eShield, que mira 8 o 10 tumores, está pendiente revisión. Ninguno de los multicáncer o multitumor está aprobado por la FDA ni por ninguna otra agencia reguladora. Y ninguno está aprobado en Europa. ¿Y por qué? ¿No? Por lo que hablábamos en screening. Si yo detecto enfermedad, ¿tengo un proceso para diagnosticarla o para encontrar ese tumor? ¿Aumentaré la supervivencia o aumentaré la calidad de vida? Diagnosticar antes en screening todavía no hemos demostrado que signifique tener mejor resultado de salud, vivir más y o vivir mejor. Si yo hoy me hago un test de screening en sangre, me dicen que hay un cáncer de ovario, empiezan a hacerme pruebas, al cabo de X tiempo lo encuentran,
que normalmente no es tan fácil, empieza el tratamiento y a los 12 meses la paciente fallece. Esta misma paciente, hoy en día, sin un test de screening, quizás en el mes 2 o 3 presenta síntomas, empieza las pruebas, hace tratamiento y fallece. Entonces, al final, lo que tenemos que demostrar es que no tenemos a gente que vive más con enfermedad, sino hay que demostrar cómo impacta en tratar mejor, tratar antes y curar. Y eso es lo que todavía no es tan fácil en diferentes tipos de tumor y que está en marcha. Y como resumen y ya última diapositiva, si tengo que clasificar la utilidad, pues cuando tengo un paciente diagnosticado con un cáncer en situación avanzada, es una herramienta muy poderosa, me permite ver la biología, es complementaria o sustitutiva del tejido, tiene utilidad clínica, me va a mejorar la decisión de diagnóstico, está recomendada en las guías clínicas internacionales y tenemos ya reembolso disponible en algunas situaciones. En estadios iniciales puedo detectar enfermedad residual, tiene valor pronóstico, sé que ese paciente va a ir peor, pero no puedo decidir mejor qué tratamiento dar y vamos a necesitar muchos más fármacos activos para esas situaciones porque lo que tenemos hoy en día no funciona. Y en cuanto a screening de población sana, la tecnología tiene que mejorar, tiene que haber menos falsos positivos y menos falsos negativos, tenemos que demostrar que mejora los resultados en salud, hay test aprobados por la agencia americana para cáncer de colon, pero no para ningún otro tumor, y ninguno multicáncer está aprobado o reembolsado o en guías clínicas. Y un comentario que hizo un compañero oncólogo en el Congreso Americano de Oncología de este año es que los mejores test diagnósticos son los que gustan al profesional de la salud, al paciente y al pagador, porque si no llega a la gente no sirve de gran cosa. Y creo que es una frase muy importante y que nos hace entender que hay que demostrar el valor para todos estos grupos, ¿no? Para los pacientes, para los profesionales de la salud y para los sistemas de salud que lo ofrecen. Muchas gracias. Bueno, gracias, Iris. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Espera, que lo hacemos con micro porque así nos oyen desde casa. Has sacado una comparación entre Estados Unidos y Europa y era el doble en Europa que en Estados Unidos, más o menos. Bueno, el doble cuando miramos tumores indicados, ¿no? Europa dice pantumor, Estados Unidos indica para algunos, pero Estados Unidos enseguida pone debajo si tengo prisa en obtener el resultado. En Estados Unidos, hoy en día, Medicare, todas las compañías aseguradoras cubren biopsia líquida cuando el médico lo prescribe. No preguntan. Si el médico dice necesito el resultado urgentemente, se reembolsa. Y además se reembolsa para hacer seguimiento del paciente. Solamente piden que pasen 3 meses entre una prueba y otra. Si alguien de casa tiene alguna pregunta, no sé muy bien cómo podemos verla, pero en fin, igual la puede escribir. Iris, un comentario. Has dicho que hay que demostrar en el screening que la persona que le diagnosticas mediante screening frente a la que luego tiene síntomas y tal, se acaba muriendo casi al mismo tiempo. Pero claro, es que igual estás hablando de uno de los cánceres que no tiene ahora cura. Si es uno de los que sí tiene, entiendo que cuanto antes lo detectes, el estadio será anterior y será más fácil la curación. Pero bueno, no sé. No, esto es absolutamente verdad y no lo he especificado. Para los programas para los que hay screening reembolsado por los sistemas de salud, cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de cervix, se ha demostrado que la detección precoz mejora la supervivencia y por eso se invita a la población a participar. Lo que pasa es que no se hace en sangre, se hace con mamografía o lo que decida el médico experto, se hace mediante sangre oculta en heces o colonoscopia o se hace mediante citología cervical
y hay muchos pacientes o muchas personas que no van al screening, o sea, no les gusta ir. Y ese es el gran problema que tenemos. Pero en esos 3 está demostrado y por eso se paga. Lo que pasa que se piensa que, por un lado, los que tienen más mortalidad, quizás si los detectamos antes, podríamos curarlos más. Hoy en día no hay programas de screening. Y por otra parte, que si hacemos una extracción de sangre, quizás más gente que es reacia a hacer las otras pruebas sí que se prestaría a una extracción, pero absolutamente. Sí, yo no soy nada experto Mucho más que yo. en nada de esto, pero primero felicitaciones por la presentación, que ha sido muy divulgativa y muy bien resumida. Has sido capaz de resumir en 40 minutos un tema muy complejo. A mí me da miedo el screening, porque lo ha dicho muy bien Iris. O sea, decirle a un compatriota sano que tiene cáncer, cuidado, cuidado. Incluso si le encuentran un nódulo, le biopsian el nódulo, tiene una complicación y se muere de la complicación y luego el nódulo no es maligno. Esto puede pasar, ¿eh? Quiero decir que lo que pedimos a un test en cuanto a sensibilidad y especificidad tiene que ser rozando el 100% cuando estamos tratando con gente sana, ¿vale? Porque según el teorema de Bayes, que es la primera ley de la medicina, según Siddhartha Mukherjee, que es el autor de libros bestsellers divulgativos de medicina, de cáncer y de no cáncer, tiene uno que es muy bonito, que es El cáncer, el emperador de todas las maladies, y tiene otro que es este de las leyes de la medicina. La primera ley de la medicina, eh, basada en el teorema de Bayes, y en el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de un test. O sea, sensibilidad y especificidad son características del test, pero lo que nos interesa en realidad para tomar acciones clínicas, tanto en sanos como en enfermos, es el valor predictivo, tanto positivo como negativo del test. Y curiosamente, matemáticamente, según el teorema de Bayes, pesa más la probabilidad a priori de que este paciente tenga esa enfermedad que el resultado del test. En otras palabras, si el paciente tiene una cierta edad, que la edad es el primer factor de riesgo de cáncer, y tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, fumador y bebedor y sobrepeso, tendré más tendencia a creerme el test de screening positivo con un ctDNA positivo, porque tiene todos estos priors. Pero si no tiene ningún factor de riesgo epidemiológico ni hábitos de vida no saludables, etcétera, etcétera, todo esto, cuidado a la hora de interpretar. Y por eso las sociedades científicas y seguramente también la FDA y las agencias reguladoras de todos los países les cuesta tanto aprobar esta nueva tecnología en, en el screening. Perdonar que he pegado aquí No, es que una perorata, ¿eh? A mí me interesa más todo lo demás, ¿eh? Que yo soy oncólogo, pero los pacientes en Estados Unidos que lo pueden comprar, pues se lo hacen en casa y van al oncólogo y dicen, me han dicho que tengo un cáncer de ovario, un cáncer de páncreas. Y entonces empieza la odisea. es una odisea. Porque a ti te sale un test positivo y si no hay un trayecto establecido, en cáncer de colon lo hay, hacemos una colonoscopia y ya está, en cáncer de mama lo hay, en cáncer de cervix lo hay, hemos demostrado que podemos curar. Pero si no hay un proceso diagnóstico y detecto algo en sangre y no lo encuentro por imagen, no pararé de hacerle pruebas a ese paciente y a lo mejor estará 12, 18, 24 meses angustiado y puede ser un falso negativo, un falso positivo en este caso. Por eso
la exigencia a una prueba de screening con una enfermedad tan grave tiene que ser altísima. Y lo más probable, por lo que hemos visto en cáncer de colon, que la tecnología es bastante sofisticada y hay 2 test aprobados por la FDA, lo que se ha demostrado es que con el nivel de sensibilidad, es decir, detecto y realmente es un cáncer de colon, o no detecto y hay muy poquitos falsos negativos, es mucho mejor que los millones de personas que no se hacen ningún test. Porque además, si detecto una señal, hago la colonoscopia y ahí se acaba. Porque si es negativa, si no encuentro nada, ya se ha acabado el proceso. Y demostramos, además, que detectamos un cáncer, ¿no?, que podemos curar del todo. En otros tipos de tumor, pues va a ser muy interesante. Biológicamente es fascinante. Si en algún momento somos capaces, ¿no?, de detectar estos tumores mucho antes y además curarlos, esa es la otra, porque a lo mejor lo detecto pero no lo curo y el paciente simplemente vive mucho más tiempo con la enfermedad y no consigo mejorar la supervivencia. Entonces hay muchas preguntas que hay que responder, que el potencial es inmenso, ¿no? Es el santo grial, como dicen algunos médicos, pero hay que demostrar la utilidad clínica y hay que ser muy exigente con una prueba de screening. Volviendo a las indicaciones más establecidas, quiero aprovechar tu historial impecable y todos los años que has trabajado en la empresa número 1 mundial, que incidentalmente es americana, como Guardant Health, en esta tecnología, para que hasta donde puedas compartir por tus acuerdos de confidencialidad, que no sé hasta cuándo duran, ¿cómo ves el futuro desarrollo de nuevas tecnologías dentro del concepto de biopsia líquida? Y también tu experiencia en por qué crees que es tanto más difícil convencer a las autoridades de reembolso europeas que a las aseguradoras americanas en las indicaciones establecidas donde ya han habido ensayos clínicos con Companion Diagnostics. O sea, un poco 2 preguntas. Estas nuevas plataformas, si realmente mm, crees que nos van a solucionar alguna pregunta clínica no respondida por las del status quo actual, y luego la más política de... 2. La primera, ¿van a resolver cosas que no podemos resolver hoy? Rotundamente sí. En algunos tumores va a ser mucho más útil que en otros también. Pero, por ejemplo, son datos que si uno busca están disponibles. Cuando hablamos de esta enfermedad mínima residual o molecular residual, porque no la vemos, hemos demostrado que tecnologías buenas y validadas, como con todo, como con los fármacos, lo que se usa tiene que estar validado y aprobado por agencias reguladoras. Las tecnologías buenas detectan. Y si detecto, el paciente recidiva. Es decir, hay un valor pronóstico clarísimo y además la información la tengo 2 a 36 meses antes que por imagen de TAC. El siguiente paso que se está desarrollando es que no solo te voy a decir que queda enfermedad, sino que te voy a decir si está en el hígado, en el pulmón, en un ganglio o en otro sitio. Eso, aunque no lo vea, quizás para tratar me va a ayudar. Tissue of origin, o dónde está el origen de donde va a recibir la enfermedad, que sabemos que biológicamente es totalmente diferente al tumor primario. Es decir, cuando la enfermedad evoluciona es como las bacterias o los virus, generan resistencias y cambian. Lo que tratas al cabo de 12 meses o 24 no es lo mismo que al principio. O sea, ahí la tecnología nos va a permitir detectar y además decir dónde está la enfermedad. Los siguientes pasos veremos, pero necesitamos fármacos mejores, porque lo que también hemos demostrado es que si a estos pacientes donde queda enfermedad los tratamos con los mismos fármacos con los que tratamos a los pacientes con enfermedad avanzada, no van bien.
Y tenemos una compañera italiana que tú conoces bien, Silvia Marsoni, que se dedica a la biología del cáncer de colon, que ella dice, hay tumores que nacen para ser malos y tumores que nacen para ser buenos. Y no sé por qué, es biología. Otro tema que nos va a ayudar la sangre también es entender mucho mejor el sistema inmune. Y va a ser complementario al tejido. La interacción entre el sistema inmune, la biología, por qué unos pacientes responden, otros no. Estamos desarrollando vacunas, se están desarrollando vacunas contra el cáncer. Van a ir en sinergia con esto. La sangre nos está permitiendo identificar quién se puede beneficiar y no. O sea, yo creo que ahí, en el paciente diagnosticado, hay un potencial inmenso. En el screening, población sana, pienso que iremos tumor a tumor en situaciones muy concretas, ¿no? Ahora sabes, Ramón, en Cataluña se está validando el screening con un escáner a los fumadores para ver si hay cáncer de pulmón y se está complementando con biopsia líquida. ¿Por qué? Porque si veo un nódulo, en el 90% de casos no es maligno, pero tendré que pincharlo, ¿no? Es un fumador, veo un nódulo, tengo que pincharlo, si pinchando no tengo nada, tengo que meterlo en quirófano. O sea, en screening creo que iremos tumor a tumor. Y si vamos demostrando valor y podemos agregar, pues posiblemente aporte valor. Pero esto de hacerlo para 50 tumores, yo no sé si yo lo voy a ver, yo creo que no. Reembolso, la segunda pregunta. ¿Por qué somos tan restrictivos o tardamos tanto? Bueno, cambiar los hábitos en medicina siempre es difícil. ¿Por qué América va más rápido? Porque lo analizan económicamente. Por ninguna otra razón. No son mejores que nosotros, no son más buenos, no tienen mejores principios éticos. Las compañías americanas hacen un análisis de coste del tratamiento y de coste del diagnóstico. Un test diagnóstico, una biopsia líquida sofisticada en un cáncer de pulmón puede costar 1.500 euros. Pero es que el tratamiento a lo mejor vale 10.000 o 15.000 o 20.000 euros al mes. Bien gastados si el paciente se va a beneficiar. Pero darlos a ciegas sin conocer la biología no nos aporta nada. Entonces, al final, si ves que el coste del diagnóstico, al final, son unos 2 o un 3% del manejo total del paciente, hoy es mucho, ¿no? En Europa, del sistema de salud, esto es carísimo. Bueno, pero es que el tratamiento mal dado es mucho más caro, aparte de que el paciente pierde oportunidad de curación. En Inglaterra, que han sido muy avanzados en implementar la biopsia líquida, primero en cáncer de pulmón, luego en cáncer de mama y ahora ya lo van a expandir a otros cánceres. Cuando hicimos un piloto de utilidad clínica hace 1 año y medio, le dijimos al Sistema Nacional de Salud, al CatSalud de allí, por favor, hagan un análisis de impacto económico. Hicieron un análisis independiente con 2.000 pacientes con cáncer de pulmón. Hacemos biopsia líquida añadida al coste del manejo habitual del paciente y vamos a ver qué pasa. Un coste añadido. Ellos calculan que tienen 20.000 pacientes con cáncer de pulmón al año que necesitan una biopsia líquida. Pues el resultado obtenido es que si los datos de los 2.000 pacientes los extrapolamos a 20.000, pagando la biopsia líquida, el sistema se ahorra al año 11 millones de libras. Porque doy fármacos de forma más adecuada, porque no doy fármacos que no tocan, porque evito la repetición de algunas biopsias en quirófano que son negativas, y bueno, el tema de la inmunoterapia, ¿no? Que en algunos casos es fantástica y en otras no funciona, pero es muy cara. Costes analizados, sin contar la repercusión en... ¿Y esto está publicado? Está publicado y ya te lo pasaré. Te lo pasaré. Cuando empiezas a analizar, tú no puedes decir que una cosa individual es cara. Bueno, es cara, depende de, ¿no? Tengo que mirar el proceso en total. Si salvo una vida y esa persona vuelve a trabajar, esto en Canadá lo hacen mucho mejor que nosotros. Miran el impacto global, el cuidado al paciente en casa, el que pueda volver a trabajar o no, el que sea autónomo. El NHS simplemente miró cuántas biopsias en quirófano evito y cuántos tratamientos mal dados dejo de dar mal dados. 11 millones de libras solo para cáncer de pulmón. Ahora lo han expandido a cáncer de mama y van a seguir con otros tumores más rápido, pero por un tema económico y al final para el paciente es bueno. El CatSalud tiene los datos. ¿Alguna pregunta de alguien más?
¿No? Bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, con todo. Con lo espectacular de la presentación también, ¿eh? Y bueno, hay que decir que Ramón es quien sugirió que habláramos con Iris para que hiciera eso. O sea que además viene bien recomendada. Y lo que has dicho de que un no enfermo que das un falso negativo es muy grave, como has puesto ahí, y alguien que está sano que le des un falso positivo, Fatal. peor, como ha dicho Ramón. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Solo quería preguntar, aparte del cáncer, ¿la biopsia líquida es útil para otro tipo de enfermedades? Muy buena pregunta y se está mirando porque estos marcadores que hemos visto, claro, el DNA tumoral circulante solo existe si hay tumor. Ese DNA no circula en otras enfermedades, pero sí que la señal que he enseñado de metilación, encendido, apagado, eso hay patrones en enfermedades autoinmunes y hay algunas enfermedades autoinmunes que van con más cáncer, tiene que haber una relación. Va con enfermedades como infarto de miocardio, va con enfermedades neurológicas. Ahora se está explorando, ¿no?, todos estos biomarcadores que a lo mejor están en la sangre y que nos permitirán diagnosticar antes o mejor otras enfermedades. Se está empezando a mirar. Sí, sí. ¿Nadie más? Bueno, yo no sé, Encarna, si quieres añadir algo. Digo, 9 menos cuarto prácticamente. Como hemos empezado más tarde, nada, simplemente, Iris, lo dicho, es espectacular la presentación. Has conseguido hacerla muy divulgativa, que es lo que hablábamos. O sea que muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Como decimos, van 20 años haciendo tertulias. Creo que es la 82, lo miraré porque las colgamos, ¿sí? 20 años. 20 años, empezamos así en plan petit comité. Hoy tenemos una buena asistencia, algunos en casa, y lo que también es importante es que quedan grabadas, porque esto parece una tontería, pero quien no ha podido asistir Claro. la puede ver a posteriori. La presentación, con tu permiso, también la colgaremos Sí. el PowerPoint, bueno, el PDF. Todo datos públicos. Bueno, o sea que gracias a ti por venir y a todos. Perdón, y final, feliz Navidad, buenas fiestas.